Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera, escalera. donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les platicaremos una historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que Comenzamos. comenzamos. Y bien, el día de hoy es un día místico, es viernes 13 y por Ujú. lo tanto genera como pues ciertos misterios, ciertas cuestiones como de suerte, de maldiciones, de buena o mala suerte, y es un número cabalístico. Pero, ¿qué es un número cabalístico? ¿Por qué se le atribuye la buena o la mala suerte a este día? A ver, Gerardo, cuéntanos, ¿de qué trata Bueno, este viernes 13? primero que nada, pues ahí queda cada quien, si quiere creer o no en la superstición, en la buena y en la mala suerte, ¿no? Yo en lo particular no creo en eso, ¿no? Pero pues, por si las dudas me puse mi gorra de la suerte. Por Y si yo sí o mis por si no. amuletos de buena suerte, Ok, que alejan la mala vibra. por si las dudas. Pero bueno, primero que nada hay que decir que es un número pues que se considera de mala suerte, pero no solamente en algunas culturas, sino en la gran mayoría de las culturas tiene tanto un aporte positivo como un aporte negativo. Y bueno, se conoce como una superstición del 13, ¿no? En el que, bueno, se cree que este miedo al número 13 tiene como origen, o eso se piensa, ¿no? En el código de Hammurabi, esa estela de piedra en el que se grabaron las leyes, ¿no? En el que estaba compuesto por un conjunto de reglas que habían sido impuestas por el mismo rey de Babilonia en el año 1760 a.C. o antes de nuestra era, como lo quieran ver, ¿no? Y en este código de Hammurabi, las reglas estaban numeradas de forma sucesiva, o sea, del 1 hasta el que llegaran, pero se saltaban el número 13. Increíblemente, el número 13 no existía. Oye, O eso lo sea, tendríamos que ir a ver. Lo he visto, hay una réplica aquí en la Ciudad de México del ajá, Código Hammurabi detrás de Palacio Nacional, en la calle de ujú, Moneda, en el Museo de las Culturas. Y lo he ujú. visto 2 o 3 veces el Código Hammurabi y nunca me había percatado de eso. Bueno, o sea, nunca había puesto atención en eso. Bueno, no, quizá porque no es un dato como tan común, entonces probablemente Ujú, pues por eso como que mucha gente no lo sabe, pero bueno, ahí claro. está, ¿no? Ahora, y esto no tuvo nada que ver con superstición, sino que se debió a un error de traducción. O sea, hay alguien que lo transcribió, se saltó el número 13 y fue como de, pues no creo que se den cuenta, ¿no? Nadie va a revisar la ley 13, entonces pues ahí está, ¿no? Y bueno, más que una superstición, pues era un error de omisión, ¿no? Más que otra cosa, pero bueno. De ahí nos vamos con la parte que también la historia cuenta, que en el cristianismo, porque sí, también nos remontamos a esto, el apóstol Judas Iscariote fue el participante número 13 en la última cena, donde eran 12 apóstoles y Jesús, pero se le otorga el puesto número 13 a Judas dentro de esta escena en la que está la mesa y están todos sentaditos y posando para Ok. la foto y todo. Judas es el número 13, entonces por eso también se atribuye a un número cabalístico, místico, mágico, musical, el número 13. Y bueno, se dice que Judas vendió a su maestro a los romanos por 30 monedas de plata y también Jesús fue crucificado un famosísimo viernes 13, ¿no? Ahí podemos decir que en un viernes 13, pues se ajustició a Jesús, aunque otras fuentes dicen que pudo haber sido otro día, pero la realidad es que fue un viernes 13. Y Ok. bueno, de aquí nos saltamos un poquito más a otras culturas, a otras ideologías, y obviamente pues no podía faltar, ¿no? La mitología nórdica o la mitología vikinga Muy famosa en nuestros rollos. nos dice que encontramos una referencia
a este número 13 y una calamidad que tiene que ver o está referenciada con el número 13, que se asociaba a el dios Loki, ¿no? No Qué podía ser de otra cosas. forma, no podía ser de otra manera, era el único que podía tener esta atribución a este número. Y bueno, se considera, como ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones, ¿no? Que pues Loki era un dios traicionero, un dios caótico, un dios de las bromas, Bromista. uh-huh, y que evidentemente pues ese número 13, ¿no? Era la cifra que se le consideraba como poco fiable cuando alguien la tomaba o alguien hacía atribución a ese número, pero pues más que nada porque estaba referenciada al dios Loki, ¿no? Eh, Mm. no lo veían tanto como a lo mejor mala suerte, sino como que Sino como de las algo, bromas, como de que algo iba, algo podría pasar, tanto para bien como para mal, ¿no? Dejémoslo hasta ahí. como me genera mucha risa, controversia y no sé, algo, que todo el mundo está muy fascinado porque la serie de Loki habla de esta bisexualidad del personaje, cuando, señores, se metió con una yegua. Bueno, más bien, él era una Él fue la yegua. yegua. Entonces, eh, lean un poquito más, conozcan un poquito más de la historia y no se sorprendan porque de repente aparece el personaje siendo bisexual. No, hay más allá. No, y de hecho la serie yo no la he visto, la verdad, No, no yo me tampoco. genera como muchas ganas, pero A mí solo él, pero no, a mí ni él. Pero la verdad es que sí, sí me gustó esta referencia que hace a muchos misterios de la historia, ¿no? Está muy interesante y está pues, bien creada en ese sentido, ¿no? O sea, sí no, se hace una pero sí estaría referencia bien interesante. que lean un poquito más de Loki antes de verla para que no se sorprendan, no digan, ay, ya es una cuestión ¿cómo se dice? De ay, esta inclusión, no, no es de Ya. inclusión, es que en realidad Loki era así, se convirtió en una Bueno, yegua, pero bueno, nos salimos la del tema. inclusión, la inclusión ya existía desde hace miles de millones de años. Desde romanos, Pero bueno, griegos, nórdicos, ajá. ok. En fin, vuelvo a repetir, no se consideraba un número de mala suerte, sino era más bien como algo, una calamidad que podría pasar, ¿no? Que si te tocaba el número 13 o escogías el número 13, pues bueno, Loki puede hacer de las suyas. cualquier cosa podría pasar, ¿no? Ujú. Y bueno, también esto lo podemos asociar del martes 13, con la desgracia que proviene de la divinidad romana que da el nombre a ese día. El martes 13 proviene de la palabra Marte, ¿no? El señor de la guerra para los romanos, y que evidentemente también se atribuía el número 13, o si caía martes 13, pues a que los romanos lo tomaban muy en serio, ¿no? En la influencia sobre los dioses de su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, para los romanos sí era como que cada día representaba algo importante por el dios que estaba ejemplificando, Y en ese ¿no? caso era, bueno, en martes, Marte. Marte, ¿no? Ujú. Y por lo que obviamente los martes 13, como el dios era violento, evidentemente, y causante de conflictos de todo tipo, ¿no? Pues era el día menos indicado para, pues, casarte, para hacer negocios, para actividades que requirieran que tuvieras una buena suerte, ¿no? O que dijeras, hoy es el día para emprender mi negocio y mocos, ¿no? Que Y no te creo que saliera. no tanto, ajá. Ajá. Y bueno, así fue como empezó a verterse esta idea, ¿no? En la Europa actual, y digo actual porque algunos países todavía lo toman en consideración, para celebrar ese día, eh, pues dependiendo si querías hacer un acto importante o no. ¿Por Ajá. qué digo esto? Porque, bueno, a lo mejor si tú decías, bueno, quiero hacer la guerra, pues la declaras a lo mejor un martes 13, ¿no? O si decías, bueno, Mm. quiero emprender un matrimonio, pero que no quiero que dure mucho, pues ahí estás, ¿no? Martes 13. También, ¿no? Ah, Entonces, el dios Marte es Ares, en griego, ajá, ¿no? ujú, Mm. ujú. Para los romanos es Para los romanos es Marte Marte y y para para los los griegos griegos es es Hades. Ares. Ujú. Ok. Sí, es que aquí estaba yo buscando porque me quedé con la duda de por qué era como un dios un poco caótico o... Volátil. Ajá, pero es que es un dios realmente de la guerra, ¿no? Ujú. Es un dios que va enfocado hacia los guerreros,
hacia la intrepidez, la temeridad, el Ujú, valor, la osadía, ¿no? Entonces, obviamente, pues, por eso sentían como que era un poquito caótico, ¿no? O sea, ujú. que era difícil. Ujú. Y bueno, de ahí nos saltamos a una etapa en la que se conoce, como todos ya sabemos, como el oscurantismo, ¿no? Que es la Edad Ujú. Media, ¿no? La Edad Ujú. Media en la que evidentemente, pues había mucha superstición, pero más que superstición estaba como muy enfocada o encaminada a la religión, porque evidentemente, pues prácticamente todo lo que decían se hacía, ¿no? Todo lo que los padres, la Biblia y cuanto güey te encontraras que fuera con una cruz te decía, pues lo tenías que creer porque pues era la ley de Dios y si no lo creías, pues te cargaba la chingada, ¿no? Pero bueno, el punto es que en la Edad Media se pensaba que el grupo principal atacado, que en este caso eran las brujas o hechiceros, siempre estaban formados por 13 personas. Ujú. Entonces, evidentemente, el número 13 se asociaba a algo negativo, a una Algo entidad maligno. maligna, ¿no? Porque evidentemente se consideraba que eran 13 los hechiceros o 13 brujas, ¿no? Y que además las escaleras que llevaban al patíbulo de cuando se iba a ahorcar a una persona tenían 13 Tres escalones. escalones. Ujú. Ok. Entonces también por eso se consideraba como algo de muy mala suerte, ¿no? Y además, se podría decir que el número 13 durante esta época, ¿no? Eh, pues empezó a encasillarse como algo que era indeseable, que era de muy mala suerte, de muy mala calaña, de muy mal agüero, ¿no? Y todo referenciado, obviamente, vuelvo a repetir, porque pues todo estaba referenciado a la religión, a Ujú. las ideologías cristianas, católicas, judías, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues todos creían que, bueno, las brujas y los hechiceros pues eran 13 y pues de ahí se empezaron a agarrar para decir, Mm, este número es malo, ¿no? ok. Y está interesante eso, ¿no? Por ejemplo, lo del patíbulo, que fueran 13 escalones. Increíblemente, todos tenían 13 escalones. Ahí a lo mejor, pues bueno, yo me puse a pensar, Coincidencia o no. ajá, coincidía más en que a lo mejor pues era la estatura o la altura que tomaba la inclinación de la escalera, ¿no? No tanto a lo mejor el que alguien dijera, tienen que ser 13, ¿no? Pues era lo que te alcanzaba y se acabó, ¿no? Pero bueno, de ahí nos saltamos a un poquito más adelante en la historia, en lo que fue el 13 de octubre de 1307, ahí ya tenemos dos números 13, 13 de Ujú. octubre de 1307, cuando se inició la persecución de los Y el caballeros 7 templarios. también. O sea, Ujú, porque también el 7 es un número que genera como buena suerte o superstición a que te va a traer algo bueno. así es. Y en esta fecha se empezó la persecución de los caballeros templarios, que obviamente acabaría con la destrucción de la orden. Se considera que es de mala suerte esta parte, ¿no? Porque recordemos que los caballeros templarios estaban pues allegados, ¿no? A lo que era la religión y eran de cierta manera los predilectos o los favoritos de la iglesia, ¿no? Ujú. Y que evidentemente, pues cuando pasa esto, que empiezan a perseguirlos, se desata todo un caos y empiezan a decir que pues hacen pacto con el diablo, que están celebrando rituales paganos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, de ser los favoritos, se vuelven en los totalmente odiados y que nadie los quería para nada en la vida, ¿no? Y bueno, la realidad es que pues los condenaron o los buscaron condenar porque había un rey que les debía muchísimo dinero y dijo, ¿cuál es la mejor forma de deshacerme de ellos? Pues diciendo que son obra del diablo, ¿no? En fin, de ahí nos vamos un poquito a la parte de hechos históricos que pues son quotes tal vez sin confirmar, pero voy a hacer gala un poquito de la numeración. Y dice, tenemos que la caída de Constantinopla en la Cuarta Cruzada tuvo lugar un martes 13 de abril de 1204. Entonces, Ujú. también se considera, ¿no? Que esta parte de la caída de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada tendría el número 13 dentro de lo cabalístico porque era como de, ¡ay, se cayó el martes 13! ¿No? Y entonces empezamos a darnos cuenta que pasan del Ok. viernes al martes, ¿no? Ya no era el viernes nada más, sino que ya también estaban incluyendo el martes como una fecha importante, ¿no? ¿El 13 de qué dijiste? ¿De abril? De abril. Ok, ok, ok. Ajá, o sea, empezó, bueno, el sitio empezó el 7, pero el día Ujú, 13 fue el día que ya dijeron bye, con en permiso. la Cuarta Cruzada. Ujú.
Ok. Y fue cuando Mehmed el Conquistador entró. Ujú. Ok, ok, ok. Y luego de ahí nos damos que la caída de Constantinopla por parte de los otomanos fue un martes 13 de mayo de Ah, bueno, mil más bien fue cuatrocientos esa. cincuenta y tres. Esa Ajá. fue la de Mehmed el Conquistador. En el Acá, 13 de mayo. ajá, acá la primera es la de la Cuarta Cruzada. O sea, nada más cae Constantinopla como, digámoslo así, la heredera de la Roma antigua. Ah, ok. Sí, ¿es el 7 de abril de qué? ¿De 1400? No, no. La primera, la de la Cuarta Cruzada, es el martes 13 de 13 de abril abril, de 1204. 1200. Ajá. Y la caída de Constantinopla por parte de los otomanos es un martes Martes 13 de 13 de mayo mayo. de 1453. Ok. Ajá. Y es aquí donde los Casualidades, ¿no? otomanos, Uno en abril, uno en mayo, pero 13 en martes. Ok. y aquí es donde los otomanos ya conquistan la ciudad de Constantinopla. Ujú, ujú. Ahora, y dirán, bueno, pues sí fue un 13 de mayo, pero pues el año qué chingados tiene que ver. Bueno, haciendo uso de toda Numerología. de la numerología y de mi parte de ser de luz, ¿no? Me salieron alas y una corona, una tiara. Si ustedes suman Te da las 13. fechas del 1, 4, 5 y 3, dan 13. 4, 5 son Entonces, 9 y una 10 y 3, 13. entonces evidentemente, tendría un doble 13, ¿no? La primera, podríamos decir que fue la caída nada más de Constantinopla, pero no sufrió daño alguno, porque evidentemente, pues nada más fue así como de, bueno, ya, se cae lo viejo y empezamos con algo nuevo, pero pues hasta ahí, ¿no? Y ya cuando llegan los otomanos, pues prácticamente se deshacen de todo, ¿no? Y Para todo que nada más cristiano. quede su propia cultura, ¿no? Y entonces, pues ya será un doble 13. Y ahí Bueno, o sea, juega sí, la sí aceptaron numerología. que hubiera cristianos dentro de su Sí. imperio, pero Ujú. ya no eran los que gobernaban. Se acabó, ¿no? Que también Y sería muy bueno, interesante. Quien quiera conocer la historia sobre la caída de Constantinopla, escríbenos. ahora, aquí hay un dato también que encontré, que la verdad no me quise entrar a abrir la Biblia, porque la verdad se me hubieran quemado las manos, Como a mí pero con el dolor de cabeza que no se me quitó como en una semana. dice que hay una leyenda que nos dice que un día martes 13 se produjo la confusión de lenguas en lo que era la Torre de Babel. Ah, claro, ajá. Entonces, es una leyenda que corre por ahí, ¿no? Que el Que es martes muy 13 interesante. se produjo esto de la confusión de las lenguas y ya no se pudo terminar la Torre de Babel. Y entonces ahí ya como que le empezaron a cargar más, Misticismo. más misticismo al número, ¿no? Mm. Y Sí, es también muy interesante tenemos, eso de la Torre de Babel, ¿no? O sea, de cómo fue que se crearon las lenguas y cómo fue que todo el mundo empezó a hablar un idioma distinto. que también se me hace muy tonto, ¿no? Pues Porque, no, porque en el Antiguo Testamento recordaremos que hay un Dios castigador y un Dios que no quiere como, pues sí, como compartir sus secretos, ¿no? O sea, porque cuando empezaba a ver que sus seres humanos empezaban a tener mayor inteligencia, mayor conocimiento, entonces los aplacaba de alguna forma, ¿no? Ya vimos a los gigantes. Entonces no, no, no se ve como tan sacado de la manga. pero me refiero como que muy tonto porque, pues, ¿a poco no te puedes explicar por señas? O sea, Pues es que se supone que sí lo intentaron, pero no sabían cómo, se esa es desesperaron una y ya. estupidez. Esa es una estupidez. En fin, bajo estas supersticiones, algunos edificios, de hecho, en la actualidad, ya estoy hablando en años recientes, algunos edificios y compañías importantes a nivel mundial, ¿no? Tienen estas áreas que no se utilizan en el piso o el asiento con el denominado número 13, ¿no? De hecho, estaba viendo algo muy curioso que hay edificios, por ejemplo, en Corea del Norte, esta Corea del Norte que está cercada y que prácticamente es un mito, pero existe, ¿no? El número 13 en algunos edificios no existe. A lo que voy es, sí existe, Sí está. sí está el piso, pero ese piso número 13 se ocupa como de seguridad. ¿A qué me refiero? Están las cámaras, están los policías, está todo. Entonces se considera como que si tú entras a ese número 13, pues ya sabes lo que te va a esperar, Ok. ¿no?
Y en otros edificios, por ejemplo en Estados Unidos, el número 13 literalmente no existe en los elevadores, o sea, es un piso que está perdido, Abandonado. ¿no? Ajá. Ajá, pero sí existe el piso como estatura, vaya, ¿no? No es como que digas del No te 12 me puedes salté al saltar. 14. Ajá. No, o sea, sí Sí. existe como piso, pero no existe como posibilidad de que tú lo puedas acceder, ¿no? Mm, E incluso, aquí voy a dar un dato, en Estados Unidos, un 10% de las personas, 10% de las personas, dice creer que el 13 es un número de mala suerte. Y en ese mismo país, o sea, Estados Unidos, un 80% de los edificios, que son los más altos, ¿no? Se saltan en su numerología de los pisos el número 13. Vuelvo a repetir, no es que no lo hayan construido, o sea, si está no, el número simplemente 13, dices, no, ya. no lo vamos a ocupar, ¿no? Y bueno, de ahí nos encontramos también que eh, es poco común, pero llega a suceder que algunos apartamentos ubicados en el piso 13 sean más económicos que el resto de los demás edificios. Pues sí, a O ver quién sea, se quiere ir a vivir ahí, ¿no? sin importar si es del super lujo, de poco lujo, de mediano lujo, lo que tú quieras, ese piso particularmente siempre es el más barato, ¿no? Ahora, en aeropuertos y hoteles, casi siempre, estoy hablando de empresas, la verdad, transnacionales importantes, evitan el 13 tanto en habitaciones como en puertas de abordaje. Y casi siempre la fila 13 de los aviones es la menos requerida. Casi siempre. ¿Por qué digo esto? Porque comúnmente el número 13 es como de, ay, no, ¿no tiene otro número? O cambio mi boleto, ¿no? Y para otros es de muy buena suerte, ¿no? O sea, Ujú. también para otros es, me tocó el 13, qué bien. Entonces, De hecho, en Las va, Vegas, ahí está también un poquito el misticismo, ¿no? Y hay gente que escoge mucho el número 13, ¿no? o el Para 7. poder jugar, o el 7, ¿no? Y es como de, pues no es que no lo ocupes, pues ya lo ocupé y ganan millonadas, porque saben que ese Ujú, número pues, prácticamente nadie lo va a ocupar, ¿no? ujú. Pero en fin, eso es algo como un dato ahí importante. Mm. Ahora, los mitos respecto a este número no han llegado únicamente a la parte de la gente más supersticiosa, no. De hecho, también se considera como una fobia, a la que se le denomina, y la voy a deletrear porque tiene un nombre muy extraño, triscaidecafobia. Vuelvo a repetir, triscaidecafobia, que es prácticamente tenerle miedo al número 13 o todo lo que Ujú. simule el número 13. Puede ser una playera, puede ser tu par de zapatos, que sea el par de zapatos número 13, que cumplas 13 años, que tu hijo cumpla 13, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo relacionado al número 13 está enfocado en esta Que fobia. mi Y última sí, relación empezó saliendo un 13 de noviembre, ¿no? Ok, casi, casi. ok. Y ya se considera una fobia. Ahora, el martes 13 es una de las supersticiones con mayor arraigo en México. Que de hecho tenemos una frase en el imaginario colectivo que dice más o menos así: en un martes 13, ni te cases, ni te No te embarques, embarques. ni de tu casa te apartes, ¿no? Haciendo referencia evidentemente a que todo lo que tú planees en un martes 13 te puede salir mal, o Ujú. bien puede ser muy caótico, ¿no? Puedes encontrar más tráfico, pueden atropellarte, bla, 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 Te bla. encuentras un gato negro, pasas por Ujú. debajo de una escalera, se te cae la sal, Ahora, y todas esas supersticiones. es una frase que yo nada más he escuchado en México. Habrá que preguntarle a Ujú. los demás rolleros si la han escuchado en otras partes del mundo y ahí nos digan si sí o si no, o si tienen alguna otra frase que se acopla a este martes 13 o Sí, viernes como por 13. ejemplo lo de tocar madera, que lo acabamos de ver justo Ujú. el lunes de esta semana, en donde hablábamos en el rollito de que en muchos países se toca madera, ¿no? Y que se dice alguna frase, o por ejemplo en Turquía tocan madera y se agarran el oído, ¿no? Y que tiene que ver con alejar las malas vibras o atraer la buena suerte. Entonces puede ser que también haya diferentes connotaciones para los martes 13 o para los viernes 13 en otros países. Es como los argentinos, ¿no? Que por ejemplo pasa una carroza fúnebre y se agarran el huevo izquierdo, ¿no? El testículo izquierdo, que porque es de mala suerte si no te lo agarras. Es ¿En serio? superstición. Sí. Eso no lo sabía. Ujú. Se agarran el huevo izquierdo. Mm. Y también aplican la del jiricocho, que bueno, ya los que juegan fútbol sabrán a qué me refiero. Pero bueno, en fin, la fobia del viernes 13 está más extendida por la mayoría de los países europeos, por una influencia cultural,
que Por en la los de parte de que América. dijiste esto, ¿no? De Ujú. la Edad Media, los templarios, Así etcétera. es. Sin embargo, hay que dejar bien en claro que el martes 13 específicamente es más ocupado en los países hispanohablantes que en los demás países. O sea, en Europa la influencia está en el viernes 13 y acá Y aquí es nosotros el los martes. hispanohablantes es el martes 13, Y mira, ¿no? también pensaré que el viernes 13 por lo de la película, ¿no? Ahorita caemos a eso, no te Ok. me adelantes. Ahora, en la Biblia, el Apocalipsis está en el capítulo 13 y corresponde al anticristo y a la bestia. Entonces, ahí una vez más tenemos el 13 en la simbología. Luego, también se cree que el martes 13 es considerado de mala suerte, ya que a finales de la Edad Media, cuando Constantinopla cayó, como ya habíamos dicho, ¿no? Implicaba el martes 13, y que además creó una gran crisis en lo que fue la comunidad cristiana, ¿no? Ya que obviamente se cae Constantinopla, bueno, no literal, pero cae Constantinopla como imperio, ¿no? Y todo lo que era la parte del cristianismo, pues tuvo que correr alrededor del mundo, ¿no? Para, evidentemente, pues tratar de salvarse, ¿no? Y tratar de buscar algo favorable entre lo Ujú. desfavorable que fue ese día, ¿no? Entonces también ahí hay una fuerte influencia con ese número, ¿no? Luego, en 1907, un libro llamado Viernes el 13, con número romano, Este, X, el 13, el y X33, o sea, el 111, fue publicado por un corredor de bolsa llamado Thomas Lawson, que incluso fue la inspiración para la mitología del Viernes 13, que culminó en las películas y series de televisión de los años 80 y 90, ajá, de todo lo que era el terror. Y ajá. bueno, se preguntarán, ¿y qué carambas decía este libro? No lo leí, leí una reseña porque la verdad no me interesa la economía, pero habla de una increíble fábula oscura de Wall Street, cuyo personaje central genera mucho dinero y que además provoca la caída del mercado para vengarse de sus enemigos, Mm, dejando a muchos en la miseria y en la ruina. Spoiler alert, ya se ha caído varias veces la bolsa de vamos. valores, Ujú. ¿no? Y bueno, de aquí se toma la inspiración para decir que empieza todo este misticismo de los viernes 13, ¿no? Para generar un terror colectivo, ¿no? Ahora, se preguntarán por qué la traducción viernes el 13. Bueno, porque recordemos que en inglés es Friday the 3rd. Entonces, por eso la traducción en español es viernes el 13, ¿no? Pero, traducciones. Ahora, el hecho de que el calendario, como lo conocemos, el 13 caiga justo o un viernes, no es tan exacto. Uh -huh. No. Ni tampoco es tan excepcional como muchos creen, ya que cada año hay 2 viernes 13 y solamente en el 2015 hubo 3 viernes 13. Como mínimo, todos los años deben de contar con un viernes 13 y como Es máximo requisito. podemos tener 3 viernes 13 en un mismo año. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque obviamente si tú, una persona que tiene esta fobia al número 13, ¿no? Le explicas y le haces racional esta parte, le dices, güey, en algún momento a fuerza en el año va a haber un número 13, ¿no? Ujú. Entonces ya lo vas racionalizando, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, la franquicia cinematográfica del Viernes 13 o Friday the 3rd sirvió para reforzar el mito y toda la cuestión del miedo, la mala suerte, el terror y todo eso que se generó, ¿no? Después de su debut en la pantalla grande en 1980 hasta nuestros días, que ha dado mucho, pero mucho dinero a las franquicias que han explotado esta parte del Viernes 13, ¿no? Ahora, esa es la razón por la que se considera más el Viernes 13, pero pues en realidad no es por el miedo ni nada. Simplemente tiene un background, que ya lo platicamos ahorita, ¿no? Ahora, según un estudio realizado pocos años atrás en el Reino Unido, el 72% de la población asegura que cree que el Viernes 13 es un día de mala suerte y que en esta fecha ha faltado a trabajar, evitado salir de su casa, Ujú. evitado salir de viaje, no concretar ningún negocio o bien no hacer ningún tipo de compra importante.
estamos viendo aquí la diferencia. Uno podría pensar que los americanos tienen la superstición más arraigada, ¿no? Y que pues los hoteles y las habitaciones y el avión y bla, 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 bla. Pero pues los británicos lo tienen aún más arraigado, ya que hasta inclusive dejan de ir a trabajar, ¿no? Que ya es algo que decir, ¿no? Bueno, es muy fuerte, ¿no? Pero sí, sí suele pasar. Ahora, algo aún más increíble es que el 13 de abril de 1970, la NASA lanzó la cápsula de la misión del Apolo 13. Bueno, hasta ahí tenemos 13 de abril de 1970, Apolo 13, 2 veces 13, ¿no? Ujú. Y que increíblemente a las 13:13, o sea, a la 1:13, de cierto modo, para demostrar que desde las ciencias no creían esas tonterías, ¿no? Soltaron la nave y ¡pum! La nave tuvo Explotó. una falla y explotó, ¿no? Eh, Aunque por si acaso, quiero aclarar que esto fue un lunes, no fue un martes ni fue un viernes, pero tiene el número 13 como coincidencia. Vuelvo a repetir, Hasta en 13 de el abril, nombre. Apolo 13, 13 horas con 13 minutos se lanzó y los de la NASA dijeron, esas son pendejadas. Y boom, que les explota el Apolo, ¿no? En fin, créalo o no, ahí está. Y bueno, se dice que el número 13 está maldito porque estropea la perfección del número 12. Y me dirán, ¿por qué? Bueno, porque son 12 dioses del Olimpo, 12 meses del año, 12 horas del día, contemplando obviamente las 12 del día y las 12 de la noche, Ujú. ¿no? Para formar 24. Ujú. Ujú. Los 12 trabajos que tuvo Hércules, no recuerdo cuáles son, pero ahí está. Sí. Y obviamente los 12 signos del zodiaco, ¿no? Y así nos podemos ir con más, ¿no? Los 12 Los 12 meses. apóstoles, los 12 meses, la. Pero evidentemente Ujú. se rompe este paradigma de el 12 como un augurio de algo bueno, ¿no? Ujú. Y bueno, después de esto, para cerrar, me metí un poquito a lo que era la energía del número 13 en La la energía. numerología, ¿no? Ok. Y bueno, primero que nada, la construcción de este número, que es el número 13, ¿no? Tiene algo que vibra en su interior, ¿no? Primero que nada, el número 13 está construido por un número 1 que Ajá. trabaja la manifestación del yo soy, que nos da identidad, discrecionalidad de la intención. O sea, prácticamente todo lo que haces, lo haces por ti, para ti, porque eso es lo que tú eres, ¿no? Y es aquí donde ponen su libretita con merezco ser millonario, pero en fin, así funciona el número 1, ¿no? Para aquellos que son fanáticos de los números, pues bueno, el número 1 significa eso. Y el número 3 genera expansión, florecimiento, creatividad y autoexpresión, entre otras características. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, el número 13 no lo podemos contar en la numerología porque de hecho en la numerología se cuentan los números de manera separada. O sea, Ujú. el 13 no tiene un valor por sí solo, sino que tiene un valor sumado de 1 y Más 3. 3. Ujú. Ajá. Y así nos podemos ir con todos los números, ¿no? Solamente los números bases, que serían evidentemente pues, los números, Del 0 al 9, ¿no? Creo creo del que es 1 del al cero, 9. ajá. Creo que el cero sí, del 0 al 9, pero a lo mejor nos equivocamos, ¿no? No traje mi carta astral ni nada por el estilo. Pero bueno, el punto es que esos números que son los números base, los números naturales, ¿no? Ujú. Son los que se cuentan en valores para sumar una numerología. Y ya de ahí nos podemos ir con las letras, y nos podemos ir con los nombres, y nos podemos ir con lo que ustedes quieran. Y evidentemente la suma de esas letras o la número de esas cosas genera un número con el cual vibra o con el cual se genera esta vibración del número, ¿no? Y bueno, básicamente esto es el misticismo del número 13. Y bueno, ya Ok. ustedes, rolleros, pues decidirán si es de buena o mala suerte, si hay alguna Cada quien le leyenda da. o alguna superstición en su vida que nos puedan compartir, pues estaríamos súper felices de saberla y de conocerla, ¿no? Y como Pero siempre lo bueno, decimos, cada quien, nosotros traemos la información y ya es de cada quien si decide creer o no creer, de aceptar o no aceptar, y es válido.
Y pues bueno, cuéntenos si ustedes les ha pasado algo misterioso en un viernes o en un martes 13. Cuéntenos si creen o no creen, cuáles son sus supersticiones en estos días, qué es lo que hacen, porque muchos hacen como limpiezas en estos días. Algunos definitivamente no salen de sus casas, otros portan algunos amuletos de la buena o para alejar la mala suerte. Eh, Cuéntenos, platíquenos, nos encantaría saber qué es lo que ustedes hacen en sus países, qué es lo que se hace, qué es lo que piensan, qué es lo que tienen como cultura en estos días. Nos encantaría conocerlo y así ampliar más esta información del viernes 13, que bueno, viernes 13, hoy es viernes 13, entonces, pues bueno, esa es Cuídense. entonces la información de Protéjanse, este día. protéjanse, protéjanse. Protéjanse, yo ya estoy protegida, aquí están mis amuletos para alejar la mala suerte y las envidias que últimamente andan como muy eh, Fuertes. fuertes. Y pues bueno, esa es la información con respecto al número 3. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Pues ya es todo. Se preguntarán, es muy corto, este no duró tanto. Bueno, es que sí, realmente no es muchísima la información del día 13, de la historia del martes 13 o viernes 13, pero no queríamos dejar que pasara este día sin que tuviéramos la información. O sea, justo coincidió en nuestros rollos, entonces no queríamos dejar que pasar este día. En la calendarización. Así es. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado mucho esta información. Estuvimos unos días ausentes, pero ya regresamos y retomamos los días y los horarios normales, así que pues por aquí tendremos también muchas sorpresas, como ya lo han visto en algunas de nuestras redes sociales. Y pues cuídense mucho, protéjanse, carguen sus amuletos y nos vemos el próximo viernes. Vacúnense. Vacúnense. Bye.